Buenas tardes. Buenas tardes, profe. No sé cuánto estamos 12, vamos a esperar Hola, un buenas ratito más. tardes. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Son 8 menos 5, vamos a esperar a las 8 en punto, ¿sí? Silencio el micrófono un minuto. De vuelta, buenas tardes a todos. El tema de hoy día nos toca la bolilla 5 del plan académico de estudio, que trata la prescripción adquisitiva de derechos reales. Yo tengo hecho un Power que ya se los voy a pasar. Todos tienen el programa a mano, me imagino, ¿no? Si puede poner cámara, así interactúo con algunos de ustedes, porque la verdad que me gusta hablar el tema, charlar lo que tengo un feedback, un ida y vuelta. Activen las cámaras los que puedan, por favor. Gracias. A ver si puedo compartir.
Ya se los voy a poner, si no, dentro de la página para que lo tengan. La prescripción adquisitiva es un modo de adquirir los derechos reales. De acuerdo al programa, es bastante conciso y escueto. La bolilla 5 empieza específicamente hablando de la prescripción adquisitiva de derechos reales y nos remite directamente al concepto y clase del artículo 1897 del Código. Sin perjuicio de ello, vamos a hacer un breve introito, ¿sí? En el cual cabe decir lo siguiente. La prescripción adquisitiva es un modo de adquirir los derechos desde su primera manifestación, allá antiguamente, tenemos que remitir al derecho romano, es la agregación del dominio mediante la continuación de la posesión por el tiempo determinado por ley. ¿Sí? Si bien es cierto, en aquella época clásica se encontraban los casos en los que no era necesario ni la buena fe ni el justo título, se trataba de la usucapión por heredad lucrativa y en el usucopatio. Entonces, con Justiniano, después más adelante, desaparecida la distinción entre cosas mancini y nec mancipis, entre los dos dominios quirotianos, se fundaron principalmente en la antigua usucapión del ius civile. No importa, estos son todos conceptos del derecho romano, pero es simplemente como para darle un introito a la cuestión antigua jurídica de la doctrina clásica que pasa por Justiniano y la distinción que hacía el derecho romano. Entonces, vamos a ir directamente a lo que dice el Código Civil en el artículo 1897. Y dice así: la prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella mediante la posesión durante el tiempo fijado por ley. Se conoce entonces de este modo, ¿sí?, que adquiere también con nombre de usucapión y que significa adquirir algo corpore, por el uso, el usus, en la posesión, ¿sí? Hay dos clases de prescripción. La larga, que requiere la posesión durante un plazo de 10 a 20 años, que es el 1899, y la breve, que es el plazo de 10 a 2 años, del 1889. Vamos a leerlo para entrar en el tema. Vamos puntualmente al artículo 1897, prescripción adquisitiva. La prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere el derecho real sobre ella mediante una posesión durante un tiempo determinado por ley. Ustedes recuerden que la posesión requiere dos elementos puntuales, que son el corpus y el animus. Vamos a ir acá al Power a ver si se los puedo poner en la pantalla. ¿Ustedes están viendo? No, profe, todavía no se comparte. A ver, un momentito. Vamos a ver. Vamos a los archivos. Denme un minutito. Si no, lo puedo subir ahora, pues no quiero perder mucho tiempo. Después se lo subo a la página, no hay problema. Vamos a continuar, pues no estoy pudiendo en este momento. A ver qué dicen acá. No, profe, no salgo. Ok, perfecto. Bien, entonces continuemos. Entonces, el concepto específico está en el artículo 1897 y específicamente habla de las clases. Entonces, la corta y la larga. Es el modo de adquirir derechos reales. El artículo 1897 dice que la prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere el derecho real sobre ella mediante la posesión. La posesión, recuerden que es la relación de hecho sobre la cosa, durante un tiempo fijado por ley. También es conocido como el instituto usucapión, que significa adquirir algo que es el corpore mediante el uso. Recuerden, animus dominis y el corpus, que es la traditio, que corresponde a la posesión. Es un modo de adquirir derechos reales entre vivos y de manera gratuita. Importante tener en consideración que es entre vivos y de manera gratuita. Dos clases de prescripción. La larga, que requiere que la posesión sea durante un plazo determinado. Ese plazo determinado, el artículo 1899 específicamente dice lo siguiente: prescripción adquisitiva larga. Si no existe justo título y buena fe, el plazo es de 20 años. O sea que el plazo legal determinado por el artículo 1899 es de 20 años, en el caso de la larga.
Las normas que regulan la prescripción son siempre de orden público y no pueden ser modificados por convención de parte. En este punto nos tenemos que remitir específicamente al artículo 2533. Ustedes recuerdan que el punto específico del orden público está establecido en la primera parte, en el título preliminar del código, en el artículo 12. Y de ahí me remite al 2533, que específicamente dice lo siguiente. Yo les voy a ir haciendo la mención de los artículos, ustedes lo van a anotar. El 2533. Profe, disculpe, Sí. la clase parece a 2.0. ¿Puede ir un poquito más lento? Porque me cuesta Sí, seguirla. no hay problema, no hay problema. Yo, no, por eso prefería que me pongan las cámaras para que yo pueda interactuar. Si no, tengo que hablar muy rápido conmigo misma y no tengo feedback. Vamos de vuelta. Préndame las cámaras. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Una sola. El resto somos 47 en el aula. Voy a empezar de vuelta para que podamos seguirnos y es más fácil cuando nos estamos mirando, ¿sí? Bien, entonces, habíamos dicho, para que se entienda, vamos con el programa. Fíjense ustedes en el programa, puntualmente dice la prescripción adquisitiva nos remite al 1897. Vamos a ese artículo. ¿Alguien lo puede leer? ¿Qué número? 1897. ¿Lo puedo leer yo, profe? Claudia. Sí, por favor, sí, por favor. 1897. La prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley. Bien, perfecto. Entonces, ustedes analicen el artículo para poder seguir con el programa. ¿Qué dice acá el artículo puntualmente? Es el modo de adquirir. Es el modo de adquirir. Es un modo de adquirir el dominio, ¿sí? Primer punto a tener en consideración. Ahora, ¿de quién? De un poseedor de la cosa. Son hojas sueltas. Y ustedes acá tienen que recordar entonces puntualmente el concepto de poseedor. ¿Me siguen? Sí, profe. Ustedes recuerdan puntualmente cuando hablábamos de posesión, no lo hablaron conmigo, pero ya lo han visto, ¿sí? ¿Cuáles son las características necesarias para que se configure la relación de poder con la cosa? Son dos cuestiones puntuales, ¿sí? El animus domini, o sea, la voluntad de poseerlo para sí, y la cuestión fáctica es el poder sobre la cosa. Y otra cuestión determinante en el modo de adquirir el dominio a través del instituto de la prescripción es el transcurso del tiempo. Básicamente, Entonces, sí, no te escucho. o sea, no importaría si tiene el título suficiente, sino que seas No. poseedor. Si el título para que sea suficiente tiene que tener los recaudos establecidos por las formalidades de la ley. Momentito. Estamos recién analizando un modo de adquirir el dominio a través del transcurso del tiempo de alguien que tiene posesión. No entramos en la distinción todavía si es prescripción larga o es prescripción corta, porque ahí tiene que ver esto que estás diciendo vos, Bárbara. ¿Por qué? La distinción entre la prescripción larga y la prescripción corta justamente es el justo título y la buena fe. Pero un momentito, vamos por parte, no nos adelantemos. Entendido entonces que el concepto de la prescripción es un modo de adquirir un derecho real, ¿sí? Antes de entrar y profundizar cuáles son los conceptos o cuáles son las clases de prescripciones, tenemos que encauzar y decir metodológicamente en el código dónde está ubicado el instituto de la prescripción y por qué. Antes de que empecemos a hablar de la distinción entre prescripción liberatoria, prescripción adquisitiva, que es la primera gran distinción que tenemos. ¿Por qué? El código, después de la reforma del 2015, metodológicamente hablando, ¿qué hizo? Lo trata en el libro sexto, disposiciones comunes a los derechos personales y reales. Miren ustedes
en el lugar donde la está tratando. Ustedes recuerdan que la metodología del código fue modificada. ¿Y cómo fue modificada? Estableciendo un título preliminar en el código donde se establecen los principios generales, y después tenemos los distintos libros que corresponden a los distintos derechos, ¿sí? Que también dentro de los libros tenemos la parte general y después los institutos específicos de cada uno de aquellos derechos. Pero tenemos una parte en el libro sexto que son disposiciones comunes a los derechos personales y reales, ¿sí? En el título 1, capítulo 1, contiene disposiciones comunes a las prescripciones liberatoria y adquisitiva. Y luego habla de normas generales. Seguimos el mismo esquema metodológico del código general, donde tenemos la primer parte en un título preliminar, principios generales que son aplicados luego a todos los institutos del derecho, que aplica cada uno de los libros que tiene el Código Civil y Comercial, ¿sí? Que trata cada uno de los derechos. Estamos hablando de derecho civil común, derechos, después tenemos los derechos, obligaciones, después tenemos los derechos reales, o sea, los personales, los reales, y al final tenemos las disposiciones comunes. En las disposiciones comunes también trata este instituto de la prescripción y habla de la liberatoria y de la prescripción adquisitiva real. ¿Por qué? Porque se trata del instituto que habla a través del tiempo, ya sea de la cuestión cancelatoria en la liberatoria o la forma de adquirir el dominio en la adquisitiva. ¿Estamos hasta acá? Metodológicamente hablando, se trata en un libro al final del código, que es el libro sexto, ¿sí? Donde hace la distinción del instituto, que es un título común a los derechos reales y derechos personales. La prescripción liberatoria corresponde a los derechos personales, porque habla de la liberación de crédito a través del transcurso del tiempo o de la deuda, ¿sí? Corresponde a los derechos personales, y en cuanto a la prescripción adquisitiva, corresponde a los derechos reales como modo de adquirir derechos reales. Primera distinción que tenemos que tener en cuenta. Bien. Dicho esto, entonces entremos específicamente en la prescripción de adquirir derechos reales, ¿sí? Que es la adquisitiva, la prescripción adquisitiva, que tenemos dos formas o dos clases de la prescripción adquisitiva, la larga y la corta. En cuanto a la larga, es el modo de adquirir el dominio, por ejemplo, el dominio de derechos reales en general, que se ejercen por la posesión, ¿sí? Por el transcurso del tiempo. ¿Estamos hasta acá? Díganme, por favor, si no estoy yendo rápido, porque largué a 1000 y después han quedado todos tildados. Entonces, ahora bien, profe. Sí, profe, sí, sí, ahora entendido, bien. entendido. Sí, sí, se escucha bien. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, cuando hacemos esta diferencia de la prescripción larga y corta, tenemos elementos que son comunes a las dos. ¿Cuáles son esos elementos comunes? La posesión. Por eso me fui más rápido, empecé directamente con la prescripción adquisitiva del 1897, pero tengo que hacer todo este introito para que se entienda dónde está ubicado metodológicamente en el código, por qué se trata en el libro sexto el instituto, que tiene que ver con disposiciones comunes a los derechos personales con los derechos reales, y dentro de los derechos reales, esta prescripción adquisitiva como modo de adquirir derechos reales, distingue también no solamente aquellos derechos reales que se ejercen por la posesión, sino aquellos que no se ejercen por la posesión. Porque el primer punto que tenemos que tener en consideración es que las dos clases de prescripciones, la larga requiere posesión durante un plazo de 10 o 20 años, ya lo vamos a analizar. ¿En qué momento? Y la breve, el plazo es de 10 o 2 años y se necesita además contar con justo título y buena fe. Los plazos breves en cada una solo se aplican a la adquisición de cosas muebles cumplidos ciertos requisitos, ciertos recaudos. Vamos sobre esto. Cuando hacemos mención a que la prescripción tiene como elemento común la posesión, decimos que en el código regula las relaciones de poder, la posesión y la tenencia en el título
en el artículo 1900, ¿sí?, que tenemos acá, y decimos lo siguiente. La posesión puede incluso ser de buena o de mala fe. ¿Y cómo incide esto dentro del instituto de la prescripción? La posesión corta tiene dos requisitos fundamentales: justo título y buena fe. ¿Cuándo hay buena fe? ¿Ustedes recuerdan cuándo hay buena fe? Yo les puedo contar cuándo hay buena fe. Cuando se persuaden de su legitimidad, donde hay un concepto donde la buena fe es establecido dentro del código, ¿sí?, como aquella situación donde está convencido que su posición es legítima. Hay una persuasión de su legitimidad, ¿sí? Y el justo título son aquellos instrumentos o institutos donde modo de adquirir derechos, pero que tienen algún error en su validación, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona adquiere de alguien que no puede transmitir, no, ustedes recuerdan, en el principio nemo plus iuris, nadie puede transmitir un mejor ni más extenso derecho del que tiene. En ese caso, cuando sucede esto, ese título es inválido porque no estoy transmitiendo algo que tengo legítimamente. Cuando yo soy menor de edad o tengo una incapacidad para tener, la persona tiene que ser capaz para poder adquirir, entonces se puede perfeccionar eso a futuro. Entonces hay ahí un error o una cuestión de convalidación a futuro que puede perfeccionarse ese título. ¿Cómo se purga ese vicio en el título? A través del tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a decir, volviendo y retomemos, de que la prescripción es una manera de adquirir dominio o de convalidación de derechos. Reitero, la adquisición de dominios puede ser a través de un instituto de la usucapión, o sea, de la prescripción adquisitiva, o la consolidación de un derecho como contrapartida de un derecho para el anterior titular. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende lo que les estoy diciendo respecto de la buena fe? Bien. Sí, profesora. Entonces, bueno, volvamos entonces con los elementos en común. Cuando hablamos de posesión, la posesión tiene que ser continua, no interrumpida y ostensible, dice el código. ¿Qué implica que la posesión sea ostensible? Que no es clandestina, ¿sí? Ustedes vean el artículo 1921 que dice lo siguiente. ¿Alguien me lo puede leer? Estamos en el 1921 de posesión, cuando habla de la buena y de la mala fe. Vayan al 1920. 1920. Lo leo. Sí, por favor. Sí. Posesión viciosa. Sí. La posesión de mala fe es viciosa cuando es de cosas muebles adquiridas por hurto, estafa o abuso de confianza, y cuando es de inmuebles adquirido por violencia, clandestinidad o abuso de confianza. Los vicios de la posesión son relativos respecto de aquel contra quien se ejercen. En todos los casos, sea por el mismo que causa el vicio o por sus agentes, sea contra el poseedor o sus representantes. Está bien, está bien. Si te vas un poco más arriba, al 1918, el artículo específicamente tiene el título de buena fe y dice que el sujeto en la relación de poderes de buena fe, si no conoce ni puede conocer que carece de derecho. Es decir, que cuando por un error de hecho esencial y excusable está persuadido de su legitimidad. ¿Sí? Bien. Sí. La mala fe se presume cuando el título, como se los dije recién, es de nulidad manifiesta o cuando se adquiere de persona que habitualmente no hace tradición claramente de esa clase de cosas y que carece de medios para adquirirlo. Cuando recae sobre, bueno, importa esa parte, después lo leen ustedes más tranquilo.
pero yo quiero determinar puntualmente a partir de acá, del 1918 hasta el 1921, la característica de la buena fe en la posesión. Se entiende entonces cuando decimos de que la posesión, en el caso de la prescripción larga, no importa, no interesa si la posesión es de buena o de mala fe. ¿Por qué? Porque a través del transcurso del tiempo, porque dice que la ley determina el tiempo, que son los 20 años, se purga ese vicio, ¿sí? Y lo que se necesita es el hecho de tener posesión, o sea, la relación de poder con la cosa y el transcurso del plazo de 20 años. En cuanto a la prescripción breve, sí es necesario el justo título y la buena fe, es decir, que necesitan que se persuadan sobre su legitimidad, ¿sí? Y que cuando existe un error de hecho esencial y excusable. Esas son las características de la buena fe para que pueda prosperar la prescripción adquisitiva breve, la de 10 años. Ya vamos a ver cuáles son las diferencias de los casos especiales tanto en una como en otra. Vamos entonces, retomemos entonces, cumplidos los 20 años se puede solicitar. Claro, sí, no vamos tan rápido porque recién me han dicho que baje un poco la velocidad. Entonces estamos entrando en lo que es el instituto en sí mismo, ¿sí? Prescripción adquisitiva, la diferencia entre larga y corta, que tiene que ver con la convalidación de un derecho que no se tiene o que se tiene mal. ¿Cómo es esto? Yo adquiero un derecho real por el transcurso del tiempo, cuando es una posesión que no es de buena fe, es de mala fe, la purgo a los 20 años. Con lo cual, a los 20 años voy a necesitar, después, al final de la bolilla hablamos de juicio usucapión, vamos a necesitar un título, una sentencia que nos determine que han transcurrido los 20 años y que hemos adquirido el dominio, por ejemplo, o un derecho real principal. Vamos por parte, ¿sí? Entonces, se adquieren derechos reales principales. ¿Qué significa? Que los accesorios no se adquieren por prescripción adquisitiva. ¿Cuáles son los derechos reales principales? Vamos por contrario sensu. ¿Cuáles son los accesorios que son los más fáciles? Son más fáciles hacerlos por contrario sensu. Los accesorios son los de garantía, hipoteca, prenda y anticresis, ¿sí? Porque son accesorios de un principal. En ese caso son principales del derecho real de dominio. Y sus accesorios, pues una hipoteca, una prenda. ¿Se entiende? ¿Me siguen o estoy yendo muy rápido? Por favor, díganme, no quiero que se pierda el concepto. Vamos bien, profe. Bien. Me hicieron dos preguntas juntas. A ver, yo prefiero que no me la escriban porque si no, no tengo que leer para contestarles y me pierdo. ¿Cumplidos los 20 años se puede solicitar? Sí. ¿Cumplidos los 20 años se puede solicitar? ¿Cumplidos los 20 años se puede solicitar? Sí, se puede solicitar título. En caso de que los capaces trabajen en campos, capataces, y llevan casi 20 años viviendo... Espera, no. Te explico qué pasa, Silvia. En el pedido que vos, en la consulta que me haces, me estás haciendo de algo que vos tenés que focalizar y pensar que el instituto de la prescripción camina siempre y cuando sus elementos estén configurados. Vamos por parte. Cuando dijimos los elementos en común, estamos hablando de posesión y transcurso del tiempo. Con lo cual, si vos me hablas de capataces, me estás reconociendo la titularidad de dominio en cabeza de otros. Entonces, volvamos cuando estábamos hablando hace un rato de que el código, cuando regula las relaciones de poder, hace referencia a la posesión y a la tenencia. Y de ahí hay que partir, porque si yo, que soy tenedor, porque reconozco la titularidad o la posesión en otro, no tengo el animus domini, ¿sí? Reconozco que el animus domini está en otros, tengo tenencia, ¿sí? Entonces, hay que bajar y analizar siempre desde los elementos. Vamos con el programa para no perdernos y el programa me dice claramente, prescripción adquisitiva, conceptos y clases. Hasta acá estamos, ¿sí? Entonces,
si volvemos al artículo 1887, vamos a ver que nos dice, retomemos, que la prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor, ¿sí?, de una cosa adquiere el derecho real sobre ella, mediante la posesión en un tiempo fijado por ley. Se configuraron los dos requisitos, posesión y el tiempo configurado por ley, que es los 20 años en caso de la larga y 10 en el caso de la corta. Ahora, hay una distinción en cuanto a derechos reales, principales y accesorios, como se lo dije recién, y hay también la distinción ocupa cuando se trata de bienes inmuebles, que son registrables, y bienes muebles, que también son registrables. Esas son las distinciones que hace el código, que ya vamos a ver los casos, porque están ahí marcados dentro del programa. Pero principalmente volvamos a la parte neurálgica de la distinción de lo que es la prescripción larga y la prescripción corta. La prescripción larga no importa que el poseedor sea de mala fe, porque se purga al final del plazo del tiempo, ¿sí?, porque no interesa, pero en la prescripción corta sí importa que tenga justo título. ¿Cuándo se da la condición de justo título? ¿Sí? Cuando el título, fíjense ustedes, el 1902, dice exactamente, el justo título para la prescripción adquisitiva es el que tiene por finalidad transmitir un derecho real principal que se ejerce por la posesión revestido de las formalidades exigidas para su validez cuando su otorgante no es capaz o no está legitimado al efecto. Acá en este artículo, cuando hace mención específicamente a la buena fe, dice de que la buena fe requerida en la relación posesoria consiste en no haber conocido ni podido conocer la falta de derecho a ella. Cuando se trata de cosas registrables, la buena fe requiere el examen previo de documentación y constancias registrales, así como el cumplimiento de actos de verificación pertinente establecidos en el respectivo régimen especial. Bien, ¿qué significa esto? Ustedes saben que los derechos de dominio de inmuebles requieren su inscripción registral en el registro de la propiedad. ¿Para qué requiere la inscripción registral? Principalmente, la función de la inscripción registral es para que sea conocida por todos. Es una condición de publicidad, ¿sí? Entonces, si recapitulamos y vemos que el artículo específicamente indica que es necesario para que se configure buena fe el examen previo de documentación y constancias registrales, quiere decir que es necesario el análisis de título que esté inscripto, en el caso de Salta, es la Dirección General de Inmuebles, en el resto del país, los registros de propiedad inmobiliaria, que rigen por la ley 17.801. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, en el caso de la prescripción corta o breve, necesariamente se debe tratar de un título que tenga un error. En el caso puntual del justo título, dice el artículo que esté revisto de las formalidades exigidas por la ley para su validez cuando su otorgante no es capaz o no esté legitimado al efecto del acto. Ese característico puntual del justo título se purga a los 10 años. Quiere decir que el derecho que adquirió la persona que tiene justo título es un derecho que viene en la concatenación o en la cadena de transmisión del derecho, viene bien hasta que en un momento la persona que adquirió no está en las condiciones exigidas por ley. Dijimos, es una persona que capaz es incapaz, no tiene la mayoría de edad. ¿Se entiende hasta acá? ¿Cómo se purga ese vicio? Doctora, Sí. le hago una consulta. ¿El justo título es taxativo o puede ser a título enunciativo? Pueden haber otras situaciones de justo título.
No, mira, el justo título que en el antiguo código, el de Vélez, era con la reforma de la 17.711, era el 4010 del código viejo. Hoy día el justo título es el 1902. Es ese, no hay otro. Es taxativo, ¿sí? Esa es la definición de justo título que da el Código Civil y Comercial. Con lo cual, no da posibilidad a otra variante, ¿sí? Antiguamente, en el código viejo era el 4010, lo quieren anotar como para tenerlo de referencia, después lo comparan, lo cotejan y van a ver que es similar. O sea, no hay otra definición. ¿Por qué? Porque lo limita, ¿sí? Es absolutamente el marco legal que establece de la condición para la prescripción corta. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Gracias, está bien. Acá Salomón Tarque que me puso, creo que tiene que tener ánimos de posesión. Claro, el ánimos acá hay un concepto, voy a ir tratando de contestar lo que me escriben acá en el chat. El animus domini es lo que se requiere para posesión. La posesión, ustedes recuerdan, es la relación de poderes, es la relación de hecho con la cosa, ¿sí? Hago un paréntesis para aclarar la pregunta que está en el chat. Es el animus domini, o sea, yo poseo para mí, porque sí y para mí, con ese ánimo de dueño, ¿sí? Se cortó, profe, me dicen, no sé en qué momento se cortó, así lo retomo y lo aclaro. Bien. Debe ser la conexión, profe, porque a mí no se me cortó. Bien, ok. Bueno, entonces, siguiendo en este orden, ¿sí? Volvemos sobre los alcances. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Cómo sería un ejemplo? O sea, porque, o sea, ¿cómo no me doy cuenta? Si tengo que el inmueble tiene que haber sido registrado y demás, digo, hay una intervención muy formal. O sea, yo escuché el ejemplo de que tenía problemas de capacidad, y que no era tan notorio, pero ¿cuán común es el caso de la inscripción breve, de la inscripción por prescripción breve? ¿Cuándo, en los casos que se configura, me decís vos? Sí, ¿o en los como casos para de tener intención? me cuesta pensarlo en un caso. ¿Te cuesta graficar la situación? Sí. Bien. Mira, en el caso de la prescripción breve, es justamente para purgar una cuestión de vicios formales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Vos tenés una persona que adquiere de buena fe, porque está persuadido de su legitimidad, que esa es la definición de buena fe, la persuasión de su legitimidad, ¿sí? Él está convencido de que le corresponde, que está adquiriendo bien legalmente, y resulta de que hay falencias o errores formales, ¿sí? En el título, no en el acto en sí mismo, sino en el título. Porque vos acordate que el negocio jurídico de adquisición, vamos un poco más atrás, ustedes están cursando derechos civiles reales, pero ustedes ya cursaron contrato, obligaciones y personas y familia. Entonces, resulta que cuando ustedes cursaron un contrato, supieron y analizaron de que para que se configure una compra-venta, tiene que haber primero una oferta, la aceptación de la oferta y la voluntad de las partes, ¿sí? Entonces, y los requisitos para que se configure el acto jurídico y que sea válido, tiene que tener todos los elementos del acto jurídico para que sea válido. El discernimiento, la intención y la voluntad como primer punto inicial y todas las formalidades que requiere la ley para su configuración y que el negocio jurídico, el vínculo jurídico, se perfeccione no solamente con los requisitos sustancialmente subjetivos, sino también con los formales. Sobre todo cuando es la adquisición de un inmueble, porque la adquisición de un inmueble, estrictamente el código te dice cuáles son los requisitos formales, escritura pública puntualmente, para que se configure y para que se perfeccione. Entonces, no solamente necesitamos el animus, no estoy hablando de la posesión, ya me fui un poco más atrás para explicarlo, o sea, no estoy hablando solamente del hecho fáctico de poseer y el animus domini de tenerlo para mí, sino en la configuración del negocio jurídico, ¿sí? Como origen, título, ¿sí? Antecedente de lo que está por suceder. Entonces, ante estas circunstancias,
la persona que está adquiriendo se persuade de su buena fe, porque no conoce o le faltó algún elemento técnico formal para perfeccionar esa adquisición de dominio. ¿Sí? Se dice, puntualmente lo dice el código y la pregunta del compañero, ¿es taxativo el justo título? Sí, sí, es taxativo. Dice puntualmente cuando su otorgante no es capaz o no está legitimado al efecto. ¿Cuándo no es capaz? Cuando no es capaz para configurar el acto jurídico, cuando es menor de edad. Claro. Tenía 18 años, no, tenía 17 y 12 días para cumplir, le faltaba 12 días para cumplir los 18 años. No era mayor de edad, era menor de edad. Y se perfeccionó el título como si fuese mayor de edad y él no se... Fue un error formal, ¿sí? Sí. Es un error formal. Está bien, Claro. son pocos los casos, pero sí existen, porque si no, no lo hubiese contemplado el legislador. Imagínate que en la época de Vélez Sarsfield hasta la fecha, y lo seguimos sosteniendo, quiere decir que el problema está. Entonces, y tiene que ver con la cuestión de la buena fe, porque la buena fe, vuelvo más arriba y me voy al artículo donde específicamente señala la persuasión de su buena fe, donde se legitima por su persuasión. Él estaba convencido que estaba adquiriendo bien. ¿Sí? Se supone de que los escribanos públicos analizan todas esas circunstancias, son los fedatarios del acto, ¿no? Sí, pero puede suceder que no, ¿sí? Puede suceder que no. Entonces, tenemos dos requisitos fundamentales, ¿sí? Para que suceda o se configure el instituto de la prescripción corta, que es el justo título y la buena fe. Y la buena fe dentro del mismo 1902, donde establece, ¿sí?, en que no haber conocido ni podido conocer la falta de derecho a ella. Esa es puntualmente, ¿sí?, en la buena fe que menciona el justo título. Fíjense, ahí está, es el segundo párrafo del 1902, ¿sí?, cuando específicamente habla de la buena fe requerida en la relación posesoria en función del justo título. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Sí, profesora. Bien. Bien. ¿Cuál es la prueba concreta en la demostración de haber realizado actos posesorios sobre un inmueble durante un tiempo requerido? Para la jurisprudencia, los requisitos son dos, la posesión y el tiempo, ¿sí? La posesión a los efectos de la ocupación tiene que ser ostensible, reitero, ostensible, continua e ininterrumpida. En el código de Vélez decíamos pública, pacífica e ininterrumpida. En el código del 2015 la palabra que se usa es ostensible. ¿Qué significa ostensible? Es que es pública, ¿sí?, que no es clandestina. ¿Qué es lo primero que se debe probar? La posesión. ¿Cómo se prueba la posesión? ¿Cuál es el elemento puntual para demostrar posesión? La valoración de la prueba que hace la jurisprudencia es muy puntual. Los actos posesorios, mensura, deslinde, plantación, edificación, etc., actos posesorios es la demostración cabal del hecho de poseer. No así el pago de impuestos. El pago de impuesto inmobiliario es simplemente una demostración, es un indicio, pero no es un acto posesorio. Con lo cual, la demostración de la posesión solo cabe con actos posesorios. Es así que el 1928, me remite al 1928, alguien que lo pueda leer, por favor. Dice, actos posesorios. Constituyen actos posesorios sobre la cosa los siguientes: su cultura, percepción de frutos, amojonamiento o impresión de signos materiales, mejora, exclusión de terceros y, en general, su apoderamiento por cualquier modo que se obtenga. Bien, ¿se entiende? El acto posesorio es eso, literal, el hecho, la relación de poder sobre la cosa donde se demuestra la voluntad de poseerla para sí. El animus domini con el corpus.
Entonces, el pago de impuestos no es un acto posesorio, por lo pronto no es una prueba concreta, es un indicio, meramente un indicio, pero no es una prueba concreta. Hay casos especiales para inmuebles registrables e inmuebles no registrables. También adquiere derecho real el que posee durante 10 años una cosa mueble registrable, no hurtada ni perdida, que no inscribe a su nombre, pero la recibe del titular registral o sucesionario sucesivo, siempre que los elementos identificatorios que se prevén en el respectivo régimen sean coincidentes. Fíjense en el artículo 1899. El 1899 nos vuelven a hablar sobre la no existencia de un justo título o buena fe y el plazo de 20 años. No puede invocarse contra el adquirente la falta o nulidad de título. En el caso que estamos hablando especial de cosas muebles, ¿sí? Acá tiene que ser recibido directamente de alguien que haya sido titular registral de la cosa, ¿sí? El adquirente de una cosa registrable, no hurtada ni perdida, que no inscribe a su nombre en el registro, es un poseedor de mala fe. Así lo determina el artículo 1895. Vamos al 1895. ¿Quién lo lee, por favor? Lo leo, profe. Dale. Adquisición legal de derechos reales sobre muebles por subadquiriente. La posesión de buena fe del subadquirente de cosas muebles no registrables que no sean hurtadas o perdidas es suficiente para adquirir los derechos reales principales, excepto que el verdadero propietario pruebe que la adquisición fue gratuita. Respecto de las cosas muebles registrables, no existe buena fe sin inscripción a favor de quien la invoca. Tampoco existe buena fe aunque haya inscripción a favor de quien la invoca, si el respectivo régimen especial prevé la existencia de elementos identificatorios de la cosa registrable y estos no son coincidentes. Bien, voy a explicar el caso puntual de los inmuebles, de los muebles registrables y que no estén inscritos. Recién les decía que hay una distinción desde el Instituto de la Prescripción Adquisitiva cuando se trate de muebles que sean registrables, igual que el inmueble que es registrable. Ya les expliqué que en el caso de los inmuebles, la necesidad de su registración es para ser oponibles a favor de terceros. O sea, el negocio jurídico se constituye, se tiene que inscribir para publicidad de terceros, ¿sí? Entonces, hay ciertos tipos de muebles, por ejemplo, el automotor, que necesita ser inscrito, ¿sí? Entonces, la buena o la mala fe va a variar, depende de, ¿qué dice puntualmente el artículo? Que si son muebles que deben ser registrables y no están registrados, hay mala fe. ¿Por qué? Porque debió haberse publicado, publicitado. ¿Por qué? Vamos más atrás. Los derechos reales son de orden público. Entonces, justamente las convenciones entre los particulares no pueden revocar condiciones establecidas en el código justamente para resguardar los derechos de las terceras personas. ¿Qué significa esto? Yo tengo que tener una actitud, un comportamiento que importe cumplir con la norma especial, en el caso de los muebles registrables, la registración, ¿sí? Para publicidad de tercero. En el caso de los muebles registrables es constitutiva, y no solamente es publicidad, sino que es constitutiva inclusive, ¿sí? Entonces, no estaría cumpliendo con las cuestiones formales necesarias, de modo tal que ahí se demuestra que hay mala fe. ¿Se entiende este análisis que estoy haciendo de la norma para que entendamos el caso especial? Bien. Sí, profesora. Sí, profe.
Vamos. Entonces, ya hemos hablado de la buena fe, hemos hablado del transcurso del tiempo, ¿sí? Hemos hablado puntualmente de la posesión. Estoy hablando como elementos que son elementos comunes a los dos institutos, la larga y la corta, ¿sí? Hemos dicho que la corta, a diferencia de la larga, requiere puntualmente el justo título y la buena fe, en tanto que la larga es la purga de los vicios y que no interesa la existencia de buena o mala fe. Simplemente se requiere la posesión, ¿sí?, durante el transcurso del tiempo, ¿sí? Entonces, dicho esto, corresponde seguir específicamente. Quedó claro lo del justo título, ¿no? Creo que sí, pero quiero que me lo digan ustedes porque no sé si por ahí yo me autoescucho y me entiendo sola, ¿no? No, estuvo bien. Sí, se entendió. Sí. Bueno, entonces, la consolidación de un derecho es lo que sucede en el caso del justo título. Se consolida el derecho que ya estaba adquirido con anterioridad. Y acá hay una diferencia importante. El efecto de la sentencia en la prescripción corta con la prescripción larga. ¿Por qué es importante? Porque estamos hablando de una convalidación de un título. Vamos a convalidar un título. Quiere decir que lo vamos a purgar el vicio formal de modo tal que vamos, en el momento que salga la sentencia, a decir que ese derecho que se adquirió allá atrás, en aquel momento, existió y se purgó el vicio formal. En tanto que, cuando hablamos de la prescripción larga, donde no importa si soy de buena o mala fe, simplemente tengo posesión y tengo posesión durante 20 años, que es el transcurso del tiempo necesario, y no hay interrupción y no hay ninguna alteración de esta continuidad que se requiere ininterrumpida durante los 20 años, entonces cuando salga la sentencia de la prescripción adquisitiva o su capión 20-añal, no va a ser retroactiva al momento de que inicie la posesión, sino todo lo contrario, va a ser a partir de que se dicte la sentencia. Entonces, la principal diferencia de la prescripción adquisitiva larga con la corta en cuanto a su sentencia es al efecto. En la corta tengo efecto retroactiva, en la larga no. ¿Estamos hasta acá? Profe, Sí. una duda, ¿y eso de que sea retroactiva o no, cómo influye en la percepción de los frutos? Bueno, es fundamental en la percepción de los frutos, ¿sí? Es fundamental. Pero bueno, déjame que llegue hasta el punto porque me voy adelantando en función de lo que me van preguntando y lo que vamos diciendo, ¿sí? Gracias. Antes de que entremos los frutos, tenemos que decir cuáles son las vías para hacer valer la prescripción. ¿Cómo se puede oponer? Se puede oponer por vía de acción o por vía de excepción, ¿sí? ¿Cuándo hay excepción? Cuando, por ejemplo, ¿sí?, generalmente el justo título se ejerce, o sea, la prescripción corta se ejerce por vía de excepción, generalmente. Esa es una de las preguntas que me habían hecho hace un rato las chicas. ¿Sí? Y ahí entramos puntualmente. Quiero decirles con respecto, bueno, dije lo del tiempo, está bien, tiene que ser ostensible, continua e ininterrumpida. Ahí me hace referencia al artículo 1900 que habla específicamente de la posesión, ¿sí?, para que pueda adquirir derecho real en perjuicio de quien en ese momento sea titular y debe probar tal posesión. Entonces, la prueba fundamental es el hecho de la posesión, la fecha de inicio. La fecha de inicio de la posesión es fundamental en el caso de la posesión 20-añal, ¿sí? ¿Cómo se demuestra esa fecha de arranque, el transcurso del tiempo? A través de actos posesorios. Esos actos posesorios son necesarios, son requeridos para demostrar el ejercicio de la posesión y no simplemente el pago de impuesto, que es una mera persuasión o indicio de la posesión, ¿sí? Entonces,
repasando, dijimos casos especiales, hablamos de las cosas muy registrables no inscriptas, entonces hablamos de la mala fe y cómo se purga en ese caso, y las vías procesales para hacer valer la prescripción son la vía de excepción y la vía de acción. Bien, la vía de excepción dice que la usucapión no es la única vía procesal para hacer valer la prescripción adquisitiva. El demandado en juicio, reivindicación u otra acción puede enervar su progreso oponiendo la excepción de prescripción adquisitiva, bienal, decenal o veintenal, y que el artículo 2552 al demandado le carga la condición de plantear la acción de usucapión por vía reconvencional. Puede también reconvenirse, ¿sí? Pero la acción que conduzca a una sentencia constitutiva de dominio, como les dije hace un rato, la acción de prescripción larga es constitutiva de dominio, no es una declarativa, como en el caso de la prescripción corta, que requiere justo título, y vuelvo a repetir, es para la convalidación de ese derecho que fue adquirido allá lejos, pero que tiene un justo título donde se persuade de su legitimidad, pero que le faltan las condiciones formales, ¿sí? Por un error que es netamente formal en el título, no en la voluntad, sino en el título formal, y la oportunidad para oponerla, bueno, en cuanto a la prescripción debe oponerse dentro del plazo para contestar demanda, ¿sí? En los casos del proceso de conocimiento, y para oponer excepciones en casos de ejecución. En cuanto a la vía de acción, el código puntualmente establece las reglas generales que deben ser contempladas por leyes especiales y normas procesales que la reglamenten. Y ahí me voy a detener porque no quiero irme tan rápido. Hasta acá estamos. Quiero ver el programa, a ver si me fue mucho de lo que les estoy diciendo. A ver, conceptos supuestos, prescripción larga, 1889, requisitos comunes, la posesión. Ah, me faltó unión de posesión. Y el comienzo de la posesión, 1903. Perfecto. A ver, vuelva. Para seguir el programa, tengo que hablar de unión de posesión. Ahí específicamente. ¿La están viendo ustedes en el programa? Vamos al artículo, por favor, 1901. ¿Quién lo lee, por favor? Dice, unión de posesiones. El heredero continúa la posesión de su causante. El sucesor particular puede unir su posesión a la de sus antecesores, siempre que derive inmediatamente de las otras. En la prescripción breve, las posesiones unidas deben ser de buena fe y estar ligadas por un vínculo jurídico. Bueno, analicemos este artículo. Entonces, cuando hablamos de unión de posesión, me habla de heredero continúa la posesión del causante. Quiere decir que estamos hablando de un sucesor universal. Que como ustedes saben, ya lo tienen claro, el heredero continúa la persona del causante, que se dice, con lo cual va a continuar con la posesión de su causante, ¿sí? O sea, entra en la posición del decujus, por lo tanto, continúa en esa modalidad y continúa la posesión. Ahora bien, en cuanto al sucesor particular, necesita, para unir su posesión a los de sus antecesores, ¿sí?, que la cuestión sea sostenida por la buena fe y que estén ligadas por un vínculo jurídico. Como recién hablábamos hace un rato, que se dé la cuestión concatenada, el encadenamiento de posesiones. ¿Para qué? Para poder continuar con el concepto original del Instituto de Prescripción, que dice que debe ser la posesión continua e ininterrumpida. No es tanta ciencia, es mucho de lógica, tiene que entenderse cuál es el puntual elemento del instituto, su distinción en corta y larga, ¿sí?, y cuáles son los fundamentos. Todos los elementos que tenemos para jugar con el instituto simplemente se basan en la buena fe, el justo título cuando es la breve, y en el transcurso del tiempo y el hecho puntual de la relación de poder con la cosa, de hecho que es el poder de la posesión. ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos claros? Bien, entonces, dicho esto, ya está, no... ¿qué me dice acá, muchacho este? Sí, exactamente el 1901, sí.
¿Estamos? ¿Me siguen? Bien. Bueno, vamos al artículo 1903, porque habla puntualmente del comienzo de la posesión que hablamos recién. Se presume, salvo prueba en contrario, que la posesión se inicia en la fecha del justo título o de su registración si ésta es constitutiva. Esto en cuanto, obviamente, cuando hay justo título, cuando estamos hablando de la prescripción corta. La sentencia declarativa de prescripción breve tiene efecto retroactivo al tiempo que comienza la posesión sin perjuicio de los derechos de terceros interesados o buena fe. La sentencia de prescripción adquisitiva, voy al 1905, se dicta en los juicios de prescripción adquisitiva en procesos que deben ser contenciosos. ¿Qué significa contencioso? Que haya controversia, oposición de parte. Deben fijar fecha en la cual cumplió el plazo de prescripción y que se produce la adquisición del derecho respectivo. La sentencia declarativa, no constitutiva, declarativa de prescripción larga no tiene efecto retroactivo al tiempo que comienza la posesión. La resolución que confiere traslado de la demanda o de la excepción de prescripción adquisitiva debe ordenar de oficio la anotación de litis con relación al objeto, fin de dar a conocer la pretensión. Analicemos este artículo puntual que habla, el 1905, de la sentencia de prescripción adquisitiva. Ahí hizo una diferencia con la sentencia del 1903 que les decía que es la prescripción breve, donde puntualmente relaciona el inicio de la posesión con la fecha del justo título, lo cual es obvio, es lógico. Si hemos dicho que la prescripción breve lo que hace es convalidar el derecho adquirido por ese justo título, que es un negocio jurídico que se realizó, se otorgó en un momento determinado, la posesión va a empezar a correr, la fecha de arranque o de inicio va a empezar a correr desde la fecha de ese título. Porque ese es el título que yo voy a convalidar después con el transcurso del tiempo y voy a demostrar que yo he poseído desde ese momento. ¿Se entiende? Eso es en cuanto a la corta. En cuanto a la sentencia de adquisición de dominio por el transcurso del tiempo de 20 años, yo tengo que demostrar que empecé a poseer en el momento que hice un cercado, en el momento que hice una delimitación, en el momento que hice un acto posesorio concreto y real, ¿sí? Y me ha demostrado el tiempo que he estado en continua posesión ostensible e ininterrumpida durante el plazo de 20 años. Entonces, acá tenemos puntualmente las dos situaciones de la larga y de la corta, ya dentro del proceso de juicio de usucapión, ¿sí? Donde tenemos para el juicio que considerar dos cuestiones. Primer punto. Punto 1 del juicio de usucapión. Los requisitos formales de la demanda, que eso va a depender de los códigos procesales. Ustedes saben, los códigos procesales están dentro de las facultades de las provincias, es potestad no delegada al gobierno federal en el momento de la Constitución Nacional. Las provincias se han reservado esa potestad de reglamentar y de dictar sus propios códigos procesales. De modo tal que los requisitos formales de las demandas están establecidos en los códigos procesales. Punto 1. Punto 2. ¿Qué me dice el artículo 1905 puntualmente? Que debo presentar, ¿sí?, la delimitación del objeto. ¿Qué significa esto? Que tengo que decir qué es lo que quiero prescribir puntualmente. Si es un bien inmueble, tengo que dar las determinaciones específicas y ahí ya entro a jugar con la ley, que es la última parte de la bolilla, que es la ley 14.159.
La ley 14.159 tuvo varias modificaciones, por supuesto, establece también los requisitos generales de la demanda y establece los requisitos específicos que deben acompañarse a la demanda, ¿sí? Al escrito de demanda, como son los planos de determinación, o sea, la ubicación física y determinación puntual de lo que quiero adquirir, en el caso de un inmueble, ¿sí? Y los certificados que acrediten la titularidad de dominio, o sea, contra quien yo voy a prescribir el inmueble. ¿Quiénes son los sujetos prescribibles? Toda persona. Persona física, persona ideal, persona jurídica, ¿sí? Entonces, por supuesto que en el momento de presentar la demanda, tengo que identificar claramente qué es lo que quiero prescribir, y para eso voy a necesitar un plano de mensura. No solamente eso, sino que todos los certificados que otorgan el registro de la propiedad donde conste la condición jurídica del inmueble. Más o menos que se pueda desconocer o pueda incurrir en un inmueble que se encuentre registrado, y por ello el artículo 24 de esa ley específicamente dice que tiene que referirse a toda información que pueda requerirse respecto de la repartición registral. Es decir, no solamente la ubicación física, sino las condiciones jurídicas. ¿Qué significa condiciones jurídicas del inmueble? Titularidad, gravamen, inhibiciones del titular. Cuando vamos a registrar la inscripción de una compraventa de un instituto, de un negocio jurídico que se instrumenta formalmente y se inscribe para oposición a terceros en el registro inmobiliario con el objeto de la publicidad registral, tenemos que cumplir los requisitos necesarios que establece y exige la normativa registral, que hoy día ya están contemplados en el Código Civil y Comercial, la 17.711, de manera tal que cuando voy a tener todos los elementos técnicos jurídicos que me avalen mi requisito formal para presentar demanda dentro del marco regulatorio de la 14.159 y las previsiones del Código Civil. Entonces, dentro del proceso, una vez iniciada, presentada la demanda de prescripción adquisitiva, tengo que tener claramente los elementos a los cuales voy a pretender adquirir, delimitados, superficie, límites, norte, sur, este, oeste, titularidades contra quién voy a adquirir, contra quién voy a interponer la acción, ¿sí? Es el titular registral del inmueble que corresponda, ¿sí? Su condición de titularidad registrado en el asiento tal, anotado en tal parte, ¿sí? Que adquiere a través de escritura pública, y toda la descripción que surge del asiento del registro. Ahora bien, ¿qué más me dice el artículo 1905? No solamente me dice que la sentencia no tiene efecto retroactivo, sino que la sentencia tiene que determinar el momento que inicia la posesión. Y algo más. La resolución confiere traslado a la demanda y a la excepción de prescripción adquisitiva debe ordenar de oficio la anotación de litis. O sea, acá me mezclan dos conceptos registrales que son fundamentales. Como les decía hace un rato, la cuestión de la publicidad registral tiene un efecto protectorio de los intereses de terceros, es decir, que todo elemento que tenga que estar vinculado con la registración del movimiento del bien jurídico, en este caso inmueble, ¿sí? Para la libre circulación comercial tiene que estar inscrito en inmuebles, en el registro, en la propiedad de inmuebles, todo movimiento, gravamen, embargo, etcétera, que hace referencia a ese inmueble. Entonces, algo que nos ha implicado la modificación del Código Civil y Comercial en el artículo 1905, puntualmente es la obligación de hacer esta anotación de litis que implica un gravamen que va a ser asentado en la parte registral de la anotación de gravámenes
para publicidad de terceros. Es simplemente un resguardo publicitario que tiene efecto contra terceros, es erga omnes, es de orden público y de modo tal que resguarda la libre circulación de los bienes, ¿sí? Y tiene que ver puntualmente con el resguardo de los derechos de las personas, las terceras interesadas en el inmueble. ¿Se entendió hasta acá la última parte de cuando hablamos del juicio de usucapión? Sí. Profe. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Me profe. escuchan? Sí, sí. Sí, perfecto. Sí, se entendió. ¿Me querés hacer? Bien. Con esto, más o menos, tenemos ya les voy a mandar el Power, les hablé de la metodología del código, les hablé de los elementos conjuntos que tenemos de la prescripción larga y la breve, le hablé del justo título, le hablé de la buena fe, ¿dónde estoy? Cómo se hace valer la prescripción, hemos hecho referencia también a los efectos de la sentencia, hemos hecho referencia a los actos posesorios, o sea, la prueba, ¿sí? Hemos hecho referencia a que principalmente tienen que ver con la adquisición de derechos reales principales, no de los accesorios. Hemos hecho referencia a que la distinción entre la larga y la corta, que la larga no requiere buena ni mala fe, que requiere simplemente el hecho de poseer y el transcurso del tiempo, con lo cual nos hemos metido en el instituto de la posesión, hemos hablado que tiene que ser ostensible, continua e ininterrumpida, que debe haber actos posesorios, que el pago de impuestos es simplemente un indicio. Hemos hablado de que con respecto a la unión de posesiones tiene que haber un acto concatenado, que no tiene que haber interrupción, que implique un acto positivo por parte de alguien que quiera impedir la continuidad del tiempo. Hemos hablado del corpus y del animus domini, en cabeza de quien pretende prescribir, que se configura también como animus domini dentro de la persona que se identifica como poseedor. ¿Qué más? Me estoy olvidando de algo, no quisiera, hemos hablado del inicio del cómputo. En cuanto al inicio del cómputo, puntualmente son los artículos 1887, que habla en forma genérica, limitándose a la referencia de durante el tiempo fijado por ley, el 1899, que habla de la continuidad de los 10 o de los 20 años, el inicio del cómputo de la posesión en el 1914, el 1903, y que la importancia de la determinación de la fecha de arranque de la posesión como fecha de inicio del plazo durante el cual se purga el vicio. ¿Qué más me estoy olvidando? Creo que estoy bien. Hemos hablado de los sujetos, les he mencionado al pasar que los sujetos, específicamente el artículo de los sujetos, el 2534, ¿sí? Que habla en genérico de toda persona, hablando de personas privadas y personas del derecho público. En las vías procesales para hacer valer la prescripción son por vía de acción o excepción. Y algo importante que no se les dije, el juez no puede declararla de oficio, solo es viable a través de la vía de acción o excepción, o de la reconvención en su caso, pero no puede ser declarada de oficio. Y he hablado en líneas generales de los requisitos que establece el código en general, los requisitos formales de los códigos procesales, que les expliqué, los códigos procesales son particulares de cada provincia, sin perjuicio de ello, en líneas generales son muy similares, son muy parecidos. Les he dicho que tiene que ser un juicio controvertido, contencioso, o sea que haya una cuestión de disputa, no puede ser una cuestión voluntaria, es una contención de una parte en contra de otra, hay que identificar la parte, hay que identificar el titular registral, que es en contra de quién se va. Puntualmente hay que cumplir con los requisitos formales de la ley, es decir, la identificación a través de los elementos registrales, llámese plano de mensura y de deslinde, plano de identificación, límites, superficies,
situación jurídica del inmueble en cuanto a si está con alguna situación puntual, ya sea de gravamen, registral, embargo, inhibición, etc. ¿Hay algo que les quede para preguntarme, alguna cuestión que quieran puntualizar? Yo, profe, le hago una consulta. A ver. Sí. ¿Se pueden usar testigos para probar la posesión y así acreditar la prescripción? Sí, mira, la prueba es amplia. La ley, la 14.159, en cuanto a prueba, habla de amplitud de prueba, porque son de debate y prueba. Es un juicio controvertido que tiene debate y prueba, un juicio de conocimiento se llama. Entonces, las pruebas son todas pruebas periciales, pueden ser testimoniales, pueden ser informativas, pueden ser documentales, pero lo más trascendental son los actos posesorios. Los otros son meros indicios, ¿sí? Son elementos de valoración que va a tener el juez para tomar su criterio y con los elementos merituados a través del proceso de merituación de la prueba, se analiza todo lo que se ofreció, ¿sí? Y puntualmente lo que se tiene que determinar es la fecha de inicio de la posesión, ¿sí? Para así verificar el transcurso del plazo, del tiempo. ¿Se entiende hasta acá? Sí, gracias, profe. Perfecto. Bueno, chicos, no sé, estoy acá tratando de subirles el Power, que estuve luchando todo el tiempo y no se los pude enviar, pero de todas maneras no se preocupen, porque si no lo hago esta noche, mañana mismo lo tienen en la web. ¿Algo tienen? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, por favor. Transcurridos los 20 años, se puede solicitar el título. Se hace un juicio, se gana. ¿Cuál puede ser la razón por la que no se den los títulos a una persona que ha ocupado por más de 20 años un lugar? Primero tienen que demostrarse, en una prescripción adquisitiva larga, se tiene que demostrar la cuestión de la continuidad del tiempo, o sea que tiene que ser interrumpida. La posesión tiene que ser ostensible, o sea que tiene que ser pública, ¿sí? Sí. Totalmente ininterrumpida y continua, ¿sí? Y tienen que existir los hechos posesorios. O sea, si ustedes han determinado la fecha de inicio de la posesión, o sea, del ejercicio puntual de la relación de poder con la cosa, y que fue ininterrumpida por el plazo de 20 años, no puede haber una disputa, no puede ser, digamos, controvertida. Tiene que ser, se demuestra eso y ya está, los elementos de valoración de prueba a la mano del juez para tomar el criterio y sacar la sentencia. No entiendo por qué no pueda llegar a haber sentencia favorable en ese caso. ¿Me entendés? Tiene que haber algo que demuestre que está ininterrumpida la posesión y que no hay 20 años de transcurso del tiempo. ¿Se entiende? Está todo probado, es un caso real el que yo le digo, por eso. Está todo probado, pero apareció un supuesto dueño con títulos que no se sabe cómo los adquiere los títulos, porque en realidad esas tierras han sido poseídas por la familia durante viene de familia viene heredado. Pero no tenían. Bueno, mira, recién hablábamos de los sujetos, con lo cual estábamos hablando de la legitimación. En los casos de los juicios no quise hablar tanto procesalmente, de términos procesales, pero el término procesal concreto es legitimación activa, legitimación pasiva. La legitimación activa es aquel que demuestra que tiene la posesión y que quiere demostrar el transcurso del plazo. ¿Sí? Esa es la legitimación activa. La legitimación pasiva es el titular registral del inmueble. El titular registral del inmueble es el que figura en el registro de propiedad. Sí. ¿Por qué? Porque acabo de explicar que el registro de propiedad es para justamente oposición contra terceros. Es decir, es un requisito para que mi derecho real de dominio pueda ser ejercido libremente, que esté inscripto en inmueble. Es uno de los requisitos formales, ¿sí?, que exige la normativa para que sea justamente de buena fe y público, para que tenga publicidad registral. ¿Se entiende? Entonces, yo voy a iniciar la prescripción adquisitiva contra fulano de tal, XX Juan. Porque XX Juan, quien dice ser el dueño según los registros de la propiedad de inmuebles. Son los requisitos que exige la norma. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. No sé en qué jurisdicción estamos hablando, ¿no? Yo soy de Río Negro.
De Río Negro. Y me imagino que estamos hablando de algún inmueble que por ahí capaz que sea un inmueble de mayor extensión y sea solamente un pedazo, y no sea todo el inmueble. Se puede prescribir, por eso es que es necesario el plano de mensura y de determinación, ¿sí? Porque puede ser un inmueble de mayor extensión, muy grande, y que solamente voy a prescribir un pedazo. Un pedazo significativo, importante, pero no es la totalidad del inmueble. Entonces tengo que delimitarlo. ¿Se entiende? Lo que pasa que puede surgir en el medio de la disputa, pueden surgir posesiones. Y acá estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de derechos reales, sino de hechos concretos que se están chocando entre sí. Como ustedes saben, no puede haber dos posesiones sobre una misma cosa. Sí. Porque volvemos sobre los conceptos que hablábamos al principio. Animus domini es la relación de poder con la cosa. Tenemos que ir puntualmente a la definición total y absolutamente de posesión. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. No conozco el caso, después en todo caso, si querés me lo pasás por privado, no hay ningún problema. Ahí está mi mail, como me llamo, virginiadiezgomez@gmail.com, pero puntualmente lo que tiene que haber es una cuestión controvertida con el titular registral del inmueble. Otra cuestión que tengo que hacer referencia respecto de los sujetos en cuanto a la legitimación activa y pasiva, dijimos que son todas las personas que tengan, digamos, dominio, ¿sí? Sí. O sea, que estén registrados en el registro de la propiedad, que estén inscritos, anotados en el registro de la propiedad, como titulares, sí. Pudiendo ser ellos personas físicas, personas jurídicas, personas privadas o personas públicas. Por ejemplo, el Estado, sí. Estado nacional o provincial, ¿sí? Tiene bienes que son del derecho público, o sea, que son del dominio público o del dominio privado. Lo del dominio público sabemos que son imprescriptibles, porque lo dice específicamente el código. Ahora, los del dominio privado son prescriptibles, ¿sí? Se adquieren por el transcurso del tiempo, la posesión y el transcurso del tiempo. Entonces, retomamos lo primero que dijimos como elementos del instituto de la prescripción adquisitiva: posesión y transcurso del tiempo. ¿Se entiende? Sí, sí, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, doctora. No, profe, Bien. gracias. Bueno, siendo las 21:20, espero haber sido clara. Estoy a disposición para cualquier consulta. Les agradezco la atención y estoy a disposición para lo que guste. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.